Entonces, ahora sí, esta es la prueba corta 4 y yo definí un conjunto de vuelos, que son 4, y los vuelos son el 1, Los Ángeles-Houston, el 2, Houston-Nueva York, el 3, Nueva York-Miami y el cuarto de Miami a Los Ángeles. La distancia de los vuelos está allí en millas, 1500, 1700, 1300 o 1700. Y el precio del combustible es 88 centavos, 15 centavos en el vuelo que sale de Houston, 1.05 en el vuelo que sale de Nueva York y 0.95 el vuelo que sale de Miami. Y es lógico porque ustedes saben que en Houston hay toda una gran industria petrolera, hay oleoductos, barcos tanqueros, hay tanques, hay distribución, hay producción local en Texas, entonces por eso es que allí es tan barato el combustible. Mientras tanto, en Nueva York no hay nada de eso y a pesar de que está sobre la costa, queda muy lejos de otros puertos, entonces por eso se encarece el precio del combustible allí. Entonces, fíjense, este yo lo planteé de una forma similar a cómo hacemos los problemas de producción y de inventarios, ¿sí? Yo tengo allí 4 casillas, que ustedes las pueden ver, 4 cajitas, que son mis vuelos, ¿listo? Y yo voy a decir que para cada uno de mis vuelos, yo estoy por aquí con una flechita, va a haber una compra de combustible, ¿sí? Antes de empezar cada uno de los vuelos. Entonces, voy a definir que esa es una variable que se va a llamar C sub I. Pues fíjense, aquí está C1, C2, C3 y C4. O sea que la variable C sub I es galones de combustible comprados para el vuelo I. Vuelo I. Listo. Ahora, también pasa que el combustible, el inventario final de combustible que me queda de un vuelo, pues va a ser un insumo de entrada para el siguiente vuelo, ¿sí? Entonces ese lo voy a modelar de la siguiente forma. Yo voy a decir que, a ver, tal vez lo quiero en azul para distinguir las variables con dos colores diferentes. Lo quiero en azul, listo por aquí. ¿Ya? Entonces voy a llamar a este simplemente I sub 1, I sub 2 y sub 3. Y entonces mi variable I sub I será inventario de combustible al final del vuelo I. Bueno, y este problema tiene una característica que lo hace interesante, tal vez diferente a otros que hemos hecho, y es la siguiente. Este inventario final del vuelo 4 es el mismo inventario inicial del vuelo 1. Entonces este es I4 y acá entra I4. ¿Ya? Entonces fíjense que hay una característica muy particular porque en otros problemas que hemos hecho de producción y de inventarios, el inventario del periodo pasado no es una variable. El inventario de lo que yo tengo al inicio de mi periodo de planeación no es una variable, sino que es un parámetro conocido, es una constante. Pero en este problema, el inventario que me entra para iniciar el vuelo 1 también es una variable porque es el mismo inventario final del vuelo 4, el 4. ¿Listo? Y eso le da a los vuelos una característica particular que realmente no era indispensable para resolver el problema, pero que, que les voy a mostrar ahorita, y es que yo puedo percibir o yo puedo configurar el conjunto de los vuelos para que sea un conjunto circular, donde
Después del 4, después del último elemento del conjunto, sigue el primer elemento del conjunto. Puesto de otra forma, antes del primer elemento del conjunto está el último. O sea que si yo digo, ¿qué va antes del vuelo 1? Me va a contestar la pregunta diciendo, va el vuelo 4. ¿Listo? ¿Y qué va después del vuelo 4? Va el vuelo 1. Ese es el carácter circular de ese conjunto. Entonces, a ver, vamos a marcar por aquí que estas son las variables. Listo. Y yo tengo aquí un dato interesante, que es el consumo de combustible por milla. Me dicen que es 1 más combustible promedio en el tanque sobre 2000. Y el combustible promedio en el tanque es esto. También lo tengo especificado. Voy a copiar. Entonces estoy aquí. Y a ver, pongamos esto en verde. Y esto es el combustible promedio. Es como si habláramos, como en otros problemas que hemos hecho, donde nos dicen que el costo del inventario se paga por el inventario promedio y que el inventario promedio es simplemente inventario inicial más inventario final sobre 2. Esto es lo mismo, miren, es combustible inicial del vuelo más combustible al final del vuelo por 0.5. Listo. Entonces, primera cosa, vamos a plantear la función objetivo. Ah, bueno, no, pero vamos a plantear aquí cómo es este cuento del consumo de combustible por milla. ¿Listo? Entonces, veámoslo por aquí abajito. Pero necesito así, así. Entonces, consumo de combustible en un vuelo determinado. Aquí, consumo de combustible. ¿Listo? Y me dicen que es 1 más el combustible promedio en el tanque sobre 2000. ¿Listo? Y el combustible promedio en el tanque es combustible inicial del vuelo más combustible final del vuelo dividido entre 2. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Consumo de combustible. La primera parte entonces es hacer los siguientes 2 puntos. Voy a decir que consumo de combustible por milla, ¿verdad? Entonces voy a decir que esto es 1 más. Voy a escribir esto de combustible promedio en el tanque. Resulta que para iniciar un vuelo yo voy a tener I4, por ejemplo en este caso, el inventario anterior más la compra. Con eso es que yo inicio un vuelo, ¿sí? Entonces yo inicio un vuelo con sería C sub I más inventario de I menos 1. ¿Listo? Eso es con lo que inicio el vuelo. Termino el vuelo con I sub I. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Veamos esto en otro color. Combustible inicial del panel. Pero ese color no se ve. Rosadito. Combustible inicial del vuelo es este término. Este. Combustible al final del vuelo es este otro término. Combustible al final del vuelo. Listo. Hasta allí voy. Ahora, todo eso multiplicado por 0.5. Entonces, pero no necesito flechita. Multiplicado por 0.5.
Listo. Fíjense que ese es el combustible promedio, ¿cierto? Y acá me dicen que todo esto debe ir sobre 2000. Ya tengo entonces, fíjense, el consumo de combustible por milla, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar por la longitud en millas del vuelo. Entonces, todo esto lo multiplico por la longitud del vuelo en millas. Entonces, a este parámetro llamémosle simplemente longitud sub i del vuelo. Y acá lo multiplico por longitud sub i. ¿Listo? Ese es el consumo de combustible de cada vuelo i. Pero fíjense que yo eso no lo necesito para la función objetivo. Para la función objetivo solamente necesito saber cuánto compro. Ahora voy a usar este consumo de combustible es para las restricciones. ¿Listo? Entonces veamos. Función objetivo. Función objetivo de este problema tiene un enunciado muy sencillo, que es simplemente minimizar z igual a costo total de combustible. Como lo que yo compro de combustible es el C sub I, ¿cierto? Y lo tengo que multiplicar pues por el costo del combustible en cada vuelo. Entonces el costo, llamémoslo costo. Costo sub I. Y ahí está. Costo total de combustible entonces será la sumatoria en todos los vuelos de cuántos galones compro por el costo por galón. Y listo. Ahí está. ¿Yo para qué necesito ese consumo de combustible? Ojo, porque es que tengo que establecer alguna transformación entre este combustible que entra y este combustible que sale del vuelo, ¿ya? Ese término complicado es el que hace la transformación en cada una de las cajitas, ¿sí? O sea que yo voy a poner una restricción que diga que el inventario final que queda en cada vuelo es el inventario inicial del vuelo menos el consumo de combustible del vuelo, que es ese término de allí. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, planteémoslo aquí en las restricciones. Restricción. Y hay otras restricciones más que tenemos que incluir que están allá en el texto del problema. Listo. Entonces, restricción 1 es relacionar las compras, el consumo y los inventarios para cada vuelo I. Listo, o sea que esta restricción que vamos a escribir aquí debe cumplirse para cada vuelo I. Y vamos a mirar esto entonces. Diremos que el inventario al final de cada vuelo es I sub I. Y esto es lo que entra de combustible con lo que inicio el vuelo y lo que consumo en el vuelo. Entonces, fíjense. Aquí voy a poner que el conjunto vuelos es circular para poder hacerlo de la siguiente manera. Voy a decir entonces que yo inicio un vuelo con el inventario del vuelo anterior, el inventario final del vuelo anterior,
más la compra que haga para este vuelo, menos este monstruo de aquí arriba. ¿Ya? Y la verdad es que no tengo ganas de volverlo a escribir, entonces lo voy a copiar. Pongámoslo todo azul. Listo. Y aquí no nos va a caer, entonces acomodamos un poco. Listo aquí. Igual a I sub I. Cómplase para todo I. Y el conjunto de vuelos es circular. Y listo. Y yo a esto no tengo que hacerle separación para la restricción del primer mes o del primer vuelo. Si ustedes quieren hacerlo por separado, no tiene ningún problema. ¿Sí? ¿Qué tocaría hacer entonces? Decir que para el primer vuelo, aquí en lugar de I sub I menos 1 es I4. Y lo mismo aquí adentro, ¿cierto? Entonces yo tendría aquí I4, C sub 1, C sub 1, I4, I1 y ya. Y para los meses, o para los vuelos, perdón, 2, 3 y 4, sí lo puedo hacer con el I-1 y me funciona bien. Por ejemplo, para I igual a 4 sería I3 más C4, C4 más I3, y aquí sería I3, y el resto todo cuadra igual. ¿Listo? Simplemente es que quiero hacer este experimento donde cuando I valga 1, el I de 1 menos 1 será el 4. ¿Listo? Ahora lo ensayamos en Ample y vemos si funciona bien. Bueno, entonces yo ya tengo esa primera restricción, que era la más importante del consumo de combustible. Y luego, ¿qué más hay en el problema? Me dicen que puedo almacenar como máximo 12,000 galones. Ese 12,000 galones afecta, fíjense, al inventario inicial de cada vuelo, porque cada vuelo siempre terminará con menos combustible del que inició. Entonces no tiene sentido limitar el inventario final a 12,000. Tengo que limitar ese inventario inicial. ¿Sí? Entonces, 2. El inventario inicial de cada vuelo no puede superar 12,000 de cada vuelo y no puede superar la capacidad del tanque. Capacidad del tanque. Y en cada vuelo y por aquí. Listo. Entonces vamos a hacer esto acá. El inventario inicial de cada vuelo es el inventario del vuelo anterior más la compra que yo haga para ese vuelo, y esto tiene que ser menor o igual que 12,000 galones. Y esto debe cumplirse para todo vuelo I. ¿Listo? La otra cosa que me dicen es que yo debo planear que el inventario final de cada vuelo sea mayor o igual que 600 galones por cuestiones de reserva. Entonces, este lo pondremos acá. Es el inventario final de cada vuelo y no debe ser inferior a 600 galones. Entonces, esa será esa restricción. Y sub I mayor o igual que 600 galones. Y aquí está. Grabar.
Vamos a mirar aquí a ver qué otras partes del modelo nos faltan. Entonces dice, en cada parada el avión puede comprar un máximo. Ah, la compra. En cada parada el avión puede comprar un máximo de 10.000 galones de combustible. Eso también hay que ponerlo como restricción. Entonces, vamos a ponerlo acá. Restricción 4. La compra para cada vuelo I no puede superar los 10.000 galones. Entonces aquí será compra del vuelo I, tiene que ser menor o igual que 10.000 galones. Compra separatoria.